Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy, mis queridos seguidores, nos adentramos en el mundo del espectáculo, en un torbellino de rumores y revelaciones que ha sacudido los cimientos del mundo del entretenimiento. Sí, estoy hablando de la mismísima Hande Erçel, la estrella turca que ha conquistado corazones en todo el mundo con su talento y carisma. El título de hoy es un poco dramático, lo sé, pero prepárense, porque la historia que vamos a desentrañar es verdaderamente impactante. Vamos a hablar de Hande Erçel y de un supuesto engaño en un crucero, y prometo que hasta el final de este vídeo tendremos la verdad al descubierto. Así que si disfrutan de las noticias de celebridades, de las historias que te dejan con la boca abierta y de mantenerse al día con las últimas tendencias, asegúrense de darle a ese botón de suscripción ahora mismo. No querrán perderse nada de lo que compartimos aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, una noticia que ha generado una ola de especulación y debate en las redes sociales y en los medios. ¿Han escuchado los rumores? Se habla de que Hande Erçel, la aclamada actriz turca, habría sido víctima de un engaño, y nada menos que en un crucero. Imaginen el escenario. Un viaje de lujo, aguas cristalinas, el sol brillando, y de repente un giro inesperado que lo cambia todo. La idea de que alguien tan admirada pueda estar en una situación así es, sin duda, algo que despierta nuestra curiosidad y, para muchos, una dosis de preocupación. Hemos estado investigando, recopilando información de diversas fuentes, desde portales de noticias de espectáculos hasta comentarios de fanáticos y análisis de expertos en el mundo de las celebridades. Y lo que hemos encontrado es, bueno, bastante esclarecedor. La historia que ha circulado habla de una presunta traición, de una situación que habría llevado a Hande a un estado de decepción o quizás incluso de dolor. Pero como siempre en nuestro canal, nos gusta ir más allá del titular. Queremos entender el contexto, explorar las posibles motivaciones y, sobre todo, tratar de discernir qué hay de cierto en todo esto. Porque en la era de la información, las noticias falsas y las suposiciones pueden propagarse como la pólvora, y es nuestra responsabilidad, como consumidores de contenido, ser críticos y buscar la verdad. ¿De qué trata exactamente este supuesto engaño? Los detalles que se han filtrado son variados y a veces contradictorios. Algunas versiones apuntan a una relación sentimental, mientras que otras sugieren un malentendido o una manipulación por parte de alguien cercano a Hande. La ubicación, un crucero, añade un elemento de drama y aislamiento. En un entorno así, las emociones pueden intensificarse y las situaciones pueden volverse más complejas. Piensen en ello, estar en medio del océano, lejos de su entorno habitual, con personas que quizás no conocen del todo bien. Vamos a desglosar las diferentes teorías que han surgido. Una de las más comentadas involucra a su pareja sentimental actual, aunque es importante recalcar que estos son rumores y no hay confirmación oficial. Se especula que podría haber habido alguna infidelidad o una falta de honestidad por parte de su novio, lo que habría desencadenado todo este revuelo. La idea de que una figura pública tan observada pueda ser engañada, por más exitosa y admirada que sea, es algo que resuena con muchas personas, porque nos recuerda que al final, todos somos humanos y vulnerables. Otra línea de especulación sugiere que el engaño no sería necesariamente de carácter romántico. Quizás se trate de un engaño financiero, una traición por parte de un socio o representante, o incluso una mentira orquestada por alguien con intenciones ocultas. Los cruceros, con su ambiente de vacaciones y aparente despreocupación, pueden ser el escenario perfecto para que ciertas intrigas se desarrollen sin ser detectadas de inmediato. La seguridad y la discreción que se busca en un crucero pueden, paradójicamente, facilitar que se lleven a cabo actividades turbias si no se toman las precauciones adecuadas. Entonces, ¿cuál es la verdad al descubierto? Hemos estado rastreando las declaraciones de Hande Erçel, o de su círculo cercano, si es que las ha habido. Lamentablemente en el mundo de las celebridades, el silencio suele ser la norma cuando se trata de asuntos personales sensibles. Los representantes de Hande Erçel suelen ser muy protectores con su imagen y su vida privada, lo cual es comprensible. Sin embargo, la ausencia de comentarios oficiales también abre la puerta a la especulación, alimentando aún más los rumores. Analicemos el contexto del crucero. ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Con quién estaba Hande? ¿Había algún evento especial asociado a este viaje? Estos detalles son cruciales para entender la magnitud de la situación. Si el crucero era parte de un evento promocional, por ejemplo, la presión mediática y la press
influencia de otras figuras públicas podrían haber exacerbado cualquier conflicto. Si por el contrario era un viaje personal, entonces la violación de su privacidad sería aún más lamentable. Hemos examinado las redes sociales, donde muchos fanáticos han compartido sus teorías y esperanzas. Algunos defienden a Anne incondicionalmente, expresando su indignación ante la idea de que haya sido engañada. Otros, por el contrario, se muestran más cautelosos, advirtiendo contra la difusión de rumores infundados. Es fascinante ver cómo la comunidad online reacciona a este tipo de noticias, y cómo las opiniones pueden polarizarse rápidamente. Es importante recordar que Anne Derzel es una figura pública de gran influencia. Sus decisiones, sus relaciones y su bienestar son de interés para millones de personas. Por eso, cuando surge una noticia como esta, no solo afecta a Anne, sino que también genera un impacto en su audiencia y en la industria del entretenimiento en general. Su reputación y su imagen profesional son activos valiosos, y cualquier situación que las ponga en riesgo es motivo de preocupación. ¿Hay pruebas concretas de este engaño? Hasta ahora, la información que circula se basa en testimonios no confirmados, filtraciones de fuentes anónimas y, francamente, mucha especulación. En este tipo de historias, es fácil caer en la trampa de creer lo que queremos creer, o lo que es más sensacionalista. Pero nuestro objetivo aquí es ser rigurosos. Hemos buscado declaraciones oficiales, entrevistas recientes, y cualquier indicio que pueda confirmar o desmentir estos rumores. Hemos analizado algunas fotos y vídeos que supuestamente provienen de ese crucero. ¿Muestran algo revelador? A menudo las imágenes pueden ser malinterpretadas o sacadas de contexto. Lo que para algunos es una prueba irrefutable, para otros puede ser simplemente una coincidencia o un momento casual. La tarea de separar la realidad de la ficción en el mundo de las celebridades es, sin duda, un desafío constante. Ahora hablemos de las posibles repercusiones si esta historia resultara ser cierta. Si Anne Derzel fue realmente engañada, esto podría tener un impacto significativo en su vida personal y profesional. Podría afectar su estado de ánimo, su enfoque en su carrera y, por supuesto, sus relaciones futuras. Para una persona que trabaja bajo el escrutinio público constante, lidiar con una traición personal puede ser doblemente difícil. Por otro lado, también debemos considerar la posibilidad de que esta historia sea una completa invención. En el mundo del entretenimiento a veces se crean escándalos artificialmente para generar publicidad, ya sea para la persona en cuestión o para algún proyecto que esté por lanzar. Sin embargo, dado el nivel de detalle que ha circulado, parece poco probable que sea puramente una estrategia de marketing. Lo que sí podemos afirmar, basándonos en nuestra investigación, es que existe una fuerte corriente de rumores y especulaciones sobre un supuesto engaño a Anne Derzel en un crucero. La fuente exacta de esta información es difícil de rastrear, pero parece haber surgido de fuentes internas o de personas cercanas al entorno de la actriz. La falta de confirmación oficial es lo que mantiene viva la incógnita. Hemos intentado contactar a personas cercanas a Anne, a sus representantes, e incluso a algunas fuentes de la prensa turca especializada en espectáculos. Las respuestas, cuando las ha habido, han sido evasivas o han reiterado la política de no comentar sobre la vida privada de la actriz. Esto, como mencioné, es una práctica común en la industria, pero también nos deja con muchas preguntas sin respuesta. Entonces, ¿cuál es la verdad al descubierto? La verdad es que en este momento no hay una confirmación oficial o pruebas irrefutables que respalden la afirmación de que Anne Derzel fue engañada en un crucero. Lo que tenemos es una historia que ha capturado la imaginación del público, alimentada por la especulación y la falta de información clara. Podría ser cierto, podría ser una exageración, o podría ser una completa invención. Sin embargo, la persistencia de estos rumores sugiere que algo pudo haber sucedido, o que al menos se percibió que algo sucedió. A veces la percepción pública, incluso si se basa en información incompleta, puede tener un impacto real en la vida de una persona. Analicemos los posibles motivos detrás de la difusión de este tipo de rumores. Como mencionamos, podría ser para dañar la imagen de Anne, para crear controversia, o para desviar la atención de otros asuntos. También es posible que alguien cercano a ella esté intentando exponer una verdad, aunque esto es altamente especulativo. Lo que sí podemos hacer, y esto es fundamental, es mostrar empatía y respeto por Anne Derzel. Independientemente de si estos rumores son ciertos o falsos, ella es una persona que merece privacidad y consideración. Criticarla o juzgarla basándose en información no confirmada sería injusto y poco ético.
Nuestra labor en este canal es ofrecerles la información más completa posible, analizando los hechos y las diferentes perspectivas. Y en este caso, la verdad al descubierto es que la situación es compleja y hay muchas lagunas de información. ¿Podemos extraer alguna lección de todo esto? Quizás la lección es ser más cautelosos con lo que consumimos y compartimos en línea. La tentación de caer en el chisme y la especulación es fuerte, pero es importante recordar que detrás de cada figura pública hay una persona real con sus propias luchas y experiencias. En conclusión, mis queridos espectadores, la historia de Anne de Hercel y el supuesto engaño en un crucero sigue siendo, en gran medida, un misterio. Hemos explorado las diferentes facetas de este rumor, hemos analizado las posibles explicaciones y hemos llegado a la conclusión de que, hasta el momento, no hay una respuesta definitiva. Lo que sí queda claro es el gran interés que genera la vida de Anne de Hercel y el impacto que tiene en sus seguidores. Agradezco enormemente su paciencia y su atención mientras desentrañábamos este tema tan intrigante. Espero que este vídeo les haya proporcionado una visión más clara de la situación, o al menos, les haya invitado a reflexionar sobre la naturaleza de las noticias de celebridades y la importancia de la veracidad. Ahora, me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes acerca de estos rumores? ¿Creen que hay algo de verdad en ellos? ¿Cómo creen que Anne de Hercel podría estar manejando esta situación? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus perspectivas y generar un debate saludable. Sus opiniones son muy valiosas para nosotros y para la comunidad de nuestro canal. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido intrigante y bien investigado sobre el mundo del entretenimiento, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también puedan estar interesados en esta historia. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndoles lo mejor. Gracias por ser parte de esta increíble comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.